Sí, sí, videos de gente en China levantando piedras rectangulares. Lo hemos visto mil veces y hoy, como vengo prometiendo, va video largo o video en dos partes según como quede. Para los que se quejan de videos chicos o videos muy largos. Bueno, empecemos con este señor. Claramente son practicantes de Sui Xiao, que es un tipo de lucha china, porque hay un tipo atrás sosteniendo un estandarte con el atavio de Sui Xiao, que muchos lo van a encontrar similar al de Judo. Fíjate lo que hace este tipo, ¿no? Justamente, ¿por qué se lo relaciona con los practicantes de Sui Xiao? Porque la herramienta permite replicar lo específico del movimiento de la lucha que tiene. Bueno, mira, este tipo está estallado, debe tener más de 70 años, tranquilamente. Otra clásica que van a ver es practicar con unas especies de barras, pero hechas con un palo y con unas piedras. Y también tratando de replicar movimientos específicos de la lucha china. Bueno, sabemos que los candados, porque así es como se llaman, candados de piedra, justamente imitan la forma de un candado, porque es ese bloque rectangular que estaría encerrando a dos manijas. Vaya a saber en qué momento, al igual que los delirantes rusos, alguien dijo qué buena idea es agarrar esto y ponerse a moverse sin parar. Y vaya a saber quién en qué momento dijo qué buena idea es empezar a hacer volteretas con esto. La voltereta exige mucho el elemento balístico. O sea, que el peso se mantenga en movimiento gracias a un impulso inicial. Si el peso no se mantiene en movimiento gracias a un impulso inicial, no vas a ningún lado con esto. Porque no te deja el tiempo necesario para que la pesa haga la voltereta y vos puedas agarrarla. Se te caería al suelo. Y esto es una tremenda práctica, ¿sí? Porque ahí tenés el bombazo de potencia para que salga disparado para arriba, el trabajo de la cadena posterior y el trabajo constante de grip, el trabajo constante de agarre, que es totalmente infernal. Bueno, el equilibrio, como estamos viendo en ese clásico movimiento, van a ver que en los videos hay algunos movimientos que se repiten siempre. Es como, che, si vas a hacer este estilo, tenés que hacer esta. Tenés que hacerla del puño levantando la pesa. Tenés que hacerla de la pesa pasándotela por detrás. 60, 70, yo no sé qué es eso. ¿Sí? Probablemente sean kilos. Es un delirio si eso llega a ser kilos. ¿Sí? Está contando que esa era como un desafío de a ver cuántas veces lo revoleaba. 25, ¿no? 26, 27, todos ahí reservados aplaudiendo. Dale, 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 dale que llegás. Parece que era un récord. Hay que tener claramente fuerza y hay que tener resistencia. Bueno, la clásica demostración de a ver quién tiene los brazos más grandes, ¿no? Esa cosa histórica de los hombres. Este tipo, bueno, fíjate. Ahí va a trabajar con dos. También a ver cuántas veces la puede girar. Pesan 60 yin. Yo no sé, la verdad, soy bastante ignorante cuántos son 60 yin en kilos. Pero se ven dos piedras bastante pesadas. Ponele que, bueno, no son kilos, está bien, no son kilos, pero es un montonazo. Este es buenísimo porque tiene toda una repreparación marcial. Y esa pesa sí creo que pesaba 50 kilos, por lo que podía haber visto. Se ve que es un tipo de competencia, mira, que estuvieron tirando al arco, se ve que estuvieron arriba de caballos y cosas extrañas. Mirá el del público ese. El de anteojos que está justo donde dice 50 kilos, está... ¿Dónde está flasheando? Y sí, porque es un montonazo. Sí, este es de 50 kilos. O al menos eso es lo que dice la descripción del video. Parece que hay un tipo de monje Shaolin atrás. Hay otros tipos con sus botellas de agua. Se ve que va a ser algo importante ahora. Buena. Acá no. Y el tipo se tira un press de 50 kilos con la piña. ¿No? O sea, es bastante impresionante. Fíjate, mirá. Omitimos, mirá el monje Shaolin con el celular filmando atrás. Buenísimo. ¿Sí? El tipo se tiró una voltereta sobre el puño con un press
de 50 kilos a piña, a mano, así como viene. LOL, ¿no? Es un montonazo, saludó, todo bien. Es maravilloso. Bien, continuemos. Ahí va, se me pasó, che, perdón. Bien, esto es tipo como un... Esto es un TikTok, fíjate, de hace 1000 años. Vaya a ser un TikTok de cuando no había TikTok. Mirá la señora esa revoleando los dos. El tipo... Bueno, hay un poquito de cámara acelerada. A los chinos les gusta cámara acelerada. Ahí dice, se hace 1000 años, esto en China. Yo los veo bastante saludables en las plazas a los tipos haciendo esto, ¿no? Con los ojos cerrados, guarda. Lo hacen con los ojos cerrados, con 100.000 kilos, con dos al mismo tiempo. Bien, otra de las características que tiene esto es toda la coordinación ojo-mano, ¿no? Que tenés que... ese tiene como 10.000 kilos ahí. Es un montonazo. Fíjate que tiene la espalda perfectamente puesta también. Antes de que algún talibán de la postura salte. Bueno, este es el que vimos antes. El tipo que hacía lucha, el tipo que hacía suillao con las herramientas antiguas. Que se lo veía muy bien. Ahí tenés los candados de piedra. Ahí tenés los candados de piedra, no hay mucho para decir. Imagen, candado de piedra, ¿qué voy a decir? Ahí tenés el candado de piedra, ahí tenés la barra. Muy buena esa. Fíjate, eso es un movimiento clásico que se hacía con armas pesadas en el arte marcial chino. Como con unas alabardas, un guantado recontra pesado. Ese es letal, toda la movilidad, ¿no? Articular que está metiendo ahí. Bueno, fíjate con el entrenamiento, entrenando pasos clásicos de lucha también. Y fíjate cómo imita, claro, la barra eso es un tipo. Un tipo después agarra un tipo y hace eso, justamente. Muy bueno eso de los puños, la verdad. Difícil hacerlo. Bien, acá tenés otra competencia o exhibición con monjes shaolines con tipos con remeras azules levantando cosas muy pesadas. Ahí se mandó medio un push press. Bueno, obvio. ¿Cuánto pesa eso, no? ¿Vamos de nuevo? ¿Cuánto pesa el coso ese? Está loco, ¿no? O sea, aunque sea de telgopor, es gigante. El jurado, ¿no? Mirá el jurado. Ahí hay como dos jurados con sombreros de vaquero. ¿Qué significará eso? ¿Qué será esto, no? ¿Qué tipo de festival o exhibición deben estar tramando ahí? Bueno, esto parece en un callejón. En un callejón, vaya a saber, de Hong Kong o de Pekín o de dónde. Fíjate el movimiento. Está buenísimo este movimiento, lo tendré que probar alguna vez. Está prendido fuego. Vaya a saber cuánto pesa esa cosa. Súper cortito este video, pero interesante. Vaya a saber si esto es un movimiento propio del estilo, un movimiento tradicional del estilo permitido, por así decirlo, como dirían los ancestros. Bueno, este es el de anteojos que levanta 103.000 kilos y le gusta revolear las cosas. Se ve pesada esa, ¿no? A ver qué va a hacer. Claro, sí. La clásica de exhibición. Se pone 103.000 kilos encima y se va a abrir, va a ser un split frontal. Y de ahí se levanta. No, ya no saben qué hacer, la clásica. Yo creo que con revolearla está bien. Todos lo aplauden. Pero ¿qué es? Es una reunión de hombres, no hay ninguna mujer ahí. Entonces, una plaza, vamos a reunirnos hombres a ver cómo otro levanta una piedra. Y cosa. Bueno, y acá, una plancha lateral. Ahí estaba su récord de spins, de giros. Mira, 2, 3. Se ve que estas son pesadas. De estos hay varias fotos que están buenísimos. Y ahí seguro seguía. Y el tipo contando chocho. Bien, otro. Che, este video empezó muy bien. Mirá. Es un montonazo eso. ¿Qué le pasa? Todos con remera azul, viste. Se ve que es un tipo de team. Somos el team de la remera azul. Ese está buenísimo. Bueno, esto es más como una publicidad, una propaganda. ¿Qué está haciendo esta gente levantando esa cosa que se parecen a Kettlebell? Bueno, lo que tienen en verdad son estos candados de piedra.
en el que todos nos reunimos en una plaza y nos divertimos un montonazo. La verdad que bien hacen por reunirse en una plaza a hacer esto. Nosotros nos reunimos en una plaza, no sé a qué. Estos tipos son muy grandes. Mira, residente de Nankín, la señora está que explota levantando esto. Decía que antes le dolía la cadera y el hombro y bueno, ya no le duele más. Todos con remera azul, ¿no? ¿Qué onda? Es el equipo azul que levanta. Bueno, mirá a los chicos, qué simpático, levantando los candados de piedra de plástico, ¿sí? Muy bueno como para ir desarrollando sus habilidades motrices, ¿no? Ya en el colegio. Ahí tenés los candaditos de plástico, qué mononos, qué lindos. Bien, y esto parece una exhibición también. Parecerían ser más del norte de China o tipo mongol, por los atavios, si no me equivoco. Esta se ve que es pesada porque le está moviendo un poquito lento. Yo digo eso, yo por ahí no la puedo levantar del suelo, ¿no? Y el tipo la está ahí revoleándolex. Bien. Acá viene otro un poco más prendido fuego, fíjate, hace toda una presentación. O está haciendo tiempo o le está dando un poco de solemnidad. Y va bien. Le sacó, no tan explosivo como los otros, pero igual está recontra bien. ¿No? ¿Qué voy a criticar yo? No, le falta velocidad, dale, está re bien esto. Bien, y el saludo, obviamente. Ahí te das cuenta que tiene una raíz bastante marcial o en algún punto se lo ha relacionado con el arte marcial. Siempre por los atavios, por los vestidos, por los movimientos. Más allá de que sea una herramienta que puede servir para la población general, que lo realizan en las plazas, en los colegios, la gente grande, los ancianos también lo hacen justamente para mantener a la salud. Fíjate que es una herramienta que está recontra relacionada con el arte marcial. Tanto con el arte marcial clásico, por el tipo de desplazamientos, como también por el arte marcial de estilo Sui Yao, o sea, estilo lucha, por la buena adaptación que tiene la herramienta a sus movimientos. Tiendas y comercios para pesar alimentos. Claro. Equivale formalmente a 600. Bien, actualización del video, lo acabo de terminar y ya lo estoy actualizando. Acá me están informando que un Shin son 600 gramos aproximadamente redondeados. Lo que nos da la pauta de que, similar al pound, ¿no? Lo que nos da la pauta que lo que están levantando ahí más o menos tiene un poquito más de la mitad de su peso. O sea, si el candado decía 60, debería estar rondando por los 30 y pico de kilos, que es un montonazo, ¿sí? Porque había algunos candados que decían 120, o sea, estaban pesando 60 y pico de kilos, casi 70 kilos. Así que ahí tenemos la actualización. Sigue siendo un montonazo de peso el que estábamos viendo que estaban moviendo estos tipos.